Gracias, presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Primero, preguntarle sobre lo que sucedió también con la detención del alcalde de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro. Esto, por delitos de homicidio, desaparición forzada, en fin, algunos otros que están relacionados también con las cuestiones de corrupción. Y sabemos en un estado donde se ha situado una cuestión de crimen durante los años anteriores. Primero, preguntarle qué información tiene sobre este hecho. Está relacionado precisamente con el tema de las acciones que están teniendo para contener, por ejemplo, a los grupos criminales. Es una acción que tomó la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas. El jueves quizá puedan dar más información sobre qué bases está esta orden de aprehensión que se giró, pero tiene que ver con una estrategia de cero impunidad, no importa de quién se trate. Es como lo relacionado con el Estado de México y saber, preguntar primero eso y saber si también con la información que recibe de los estados pudiera haber otro tipo de operaciones así en alguna otra entidad, qué reportes tiene o de qué estados pudiera haber. Esto proviene de las investigaciones, no es que haya presuntamente un presidente municipal, no. Esto viene de investigaciones que se hicieron sea por extorsión, sea por algún homicidio, por alguna desaparición. Entonces, al hacer las investigaciones, ahí sale la posible colusión de algún servidor o algún funcionario público, porque no se les puede llamar servidor público, ni un funcionario. O quién sabe, porque tampoco funcionan, ¿verdad? No sé cómo les podemos llamar cuando hay colusión con el crimen, pues delincuentes presuntos, porque se tiene que demostrar su inocencia, que por cierto, entonces viene de las investigaciones. Si hay colusión de alguna autoridad, pues entonces se sigue la investigación y tiene que haber suficientes pruebas para que un juez otorgue una orden de aprehensión. Esto es importante porque también se ha dicho mucho de la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa no quiere decir un régimen de excepción, no quiere decir que no se investiga y se detiene a alguien y se lleva detenido, no. Quiere decir que hay ciertos delitos que están establecidos en el 19 constitucional, en donde si se llevan suficientes pruebas del Ministerio Público a un juez y un juez otorga una orden de aprehensión, el presunto delincuente tiene que librar su condena dentro de prisión, dentro de un centro de detención. Pero eso no quiere decir que no se tengan que presentar las suficientes pruebas por parte del Ministerio Público a un juez, para que el juez determine si se hace una orden de aprehensión o no. Eso depende del juez. Lo que el juez ya no puede determinar en esa particularidad de los delitos es si lleva su juicio en libertad o en prisión. Pero eso no quiere decir que se detiene a alguien por el solo hecho de suponer que es un delincuente, ¿no? Tienen que presentarse las pruebas ante un juez por parte del Ministerio Público. Aunque la queja es que se menciona que antes de demostrar si se cometió o no el delito estaría bajo orden. Llevaría su proceso. En la prisión preventiva justificada depende del juez si lo lleva en prisión o no, es a criterio del juez. Pero hay ciertos delitos que consideramos que frente a la situación que vive el país no deberían estar a criterio del juez si lo lleva en prisión o no. Pero eso no quiere decir que no se tengan que llevar las suficientes pruebas para poder determinar si merece una orden o no de aprehensión. Entonces, muchas veces al juez, y ahora sí, hablando a favor de los jueces, se le pone en riesgo frente a una persona de la delincuencia organizada. Si el juez tiene que determinar bajo su criterio si lo lleva en prisión o no. Entonces se dice, en estos casos, la extorsión ahora, por ejemplo, de demostrarse que la persona está extorsionando, no puede llevar su proceso en libertad, la tiene que llevar detenido. Ese es el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero no quiere decir ningún régimen de excepción, ni mucho menos. Bien, precisamente sobre esta situación de colusión entre autoridades y entre algunas autoridades y grupos criminales, hay un informe sobre la democracia, en este caso que analiza datos de decenas de países, entre ellos, por supuesto, México, es del Instituto de Variedades de la Democracia, es de una universidad de Suecia, en donde participan también expertos de todo el mundo para ver los niveles justo de democracia. En algún punto lo que ellos mencionan es que, primero ubican a México como en un episodio de autocratización a partir de 2023, es decir, que sí tuvo un periodo de democracia, pero que está hacia una zona
zona gris. En algunos de los puntos que menciona es que en esto se debió principalmente a la situación de inseguridad que viene de sexenios anteriores, pero con las decisiones que se tomaron, por ejemplo, desde el sexenio de Calderón hasta el anterior, lo que concluye un poco es que se tiene como la misma estrategia en torno al tema de delegar las cuestiones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Eso mencionan desde Calderón con el tema de la declaración de guerra contra el narcotráfico, incluso hasta el sexenio pasado con el uso de las Fuerzas Armadas. Lo que mencionan ellos en este sentido es que, por ejemplo, el tema de la inseguridad o de la violencia se debe mucho o no se entiende si no hay una colusión entre las autoridades de algunos o de ciertos niveles con la delincuencia. Sin embargo, también lo que mencionan es que lo que influye en el tema de la democracia son las decisiones que toman los gobiernos. En este caso, lo que menciona es que es el cómo se hizo, ¿no? Por ejemplo, lo dice la autocracia por este tema de querer acaparar las decisiones incluso del propio legislativo o del judicial a partir de decisiones que tomaron, por ejemplo, de la adscripción de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, etcétera. Primero preguntarle si usted observa estos claroscuros que mencionan no solamente en la región América Latina, sino en México, con este tipo de decisiones de cómo se hicieron, es decir, para poder tomar algunas de las determinaciones desde el sexenio anterior, que se necesitó, por ejemplo, la reforma judicial, que se necesitó, por ejemplo, tener 2/3 partes del legislativo y que eso al mismo tiempo implica, según mencionan estos análisis, que se puede socavar la democracia. Que me digan qué país en Europa no busca que, ellos tienen régimen parlamentario, muchos de ellos, no todos, pero tener la mayoría. O sea, un proyecto político busca tener la mayoría en los congresos. Acaba de ser la elección en Estados Unidos. ¿Qué buscaba el Partido Republicano? Pues tener mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. ¿Qué buscaba el Partido Demócrata? Pues tener mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. ¿Qué busca cualquier proyecto político en cualquier país? ¿O a poco un proyecto político en un país dice, bueno, yo propongo que yo gane la presidencia, pero que la Cámara de Diputados y Senadores la gane otro partido para poder que una entidad que hace un índice nos diga que somos democráticos? Pues no. Es evidente que cuando hay un proyecto de nación que se le presenta al pueblo para su decisión, pues uno busca tener la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Lo que pasó ahora es que con las leyes electorales actuales, pues ganamos la mayoría calificada, que se sorprendieron muchos, pero así fue. Entonces, ¿por qué eso quiere decir autoritarismo? ¿En dónde? ¿En qué país? Autoritarismo es que hubiera represión. Autoritarismo es que no hubiera libertad de prensa, que por cierto fue el Día Nacional del Periodista, muchas felicidades, creo que ayer o antier, ¿verdad? Ayer. Autoritarismo sería que reprimiéramos una manifestación cuando se hace, pero sencillamente la Cámara de Diputados, un proyecto de nación está votando pues por aquello en lo que cree. Entonces, ¿cuándo acá eso es? Eso por un lado. Por otro lado, dicen, por un lado, que critican pues que hay inseguridad en México, violencia. ¿Y por qué critican que se decidió hacer una fuerza nacional para atender la inseguridad y la violencia? Que está dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, sí, pero no es el Ejército, es otra fuerza distinta, con otro comandante, que tiene sus propias características. Eso sí, tiene la disciplina, la lealtad con la que se forman los soldados, las soldadas. Entonces, ¿cuáles son los criterios para decir que en México no hay democracia? Que desapareció el INAI, bueno, no desapareció la transparencia, desapareció un organismo que se había dedicado a la corrupción, entre otras cosas. Entonces, habría que ver, pues, no pretendo desacreditar, pues, pero ¿qué es lo que toman en cuenta? ¿Y quiénes hacen estas evaluaciones y bajo qué criterios? Porque es lo mismo cuando un primer ministro en Europa tiene 16 años en el poder, como lo fue Angela Merkel, por cierto estoy leyendo sus memorias, muy interesantes, nadie decía que había problema. Pero había una reelección de un presidente en América Latina y ¡guau! Ahí donde se permite la reelección. Entonces,
por eso digo que ¿con qué criterio se mide? Sí, un poco también el informe también concluye que sí, en efecto, en Europa... Y no hablo mal de Angela Merkel ni nada, sino digo que se mida con lo misma, con el mismo criterio, ¿no? Sí, con el poco, mismo indicador. Ajá, también el tema, bueno, lo que mencionan es que sí, en efecto, en Europa sí ha tenido más retrocesos que los avances que se han podido tener incluso en la región de América Latina. También incluso han mencionado que mientras no se tuvo, por mencionarlo de alguna manera, la mayoría en las cámaras, lo que se hizo, por ejemplo, en el caso de México, es un abuso de los decretos para que presidenciales, que sí, en efecto, son una facultad, pero que se tuvo un abuso de ese uso de decretos para poder llevar a cabo algunas de las iniciativas o algunas de las estrategias que tenía el Pues sí, pero no dicen que había una Suprema Corte de Justicia que quería legislar. Pues hay que poner todo en contexto, ¿no? Porque se aprobó una ley eléctrica en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le echó para atrás, sin argumentos. Entonces, ¿por qué no dicen cómo actúa la Corte, por ejemplo? Y qué bueno que ahora se va a elegir por voto popular. ¿O eso no es democracia? Por eso yo digo, y lo sostengo, que somos el país más democrático. Fíjense, decían de los vapeadores, ¿no? Que ¿cómo que se iban a prohibir? Leí que creo que en Bélgica, ¿no? Ya se prohibieron los vapeadores. Así al ratito van a ver que va a haber otros países que van a elegir la Corte. Bueno, precisamente, Presidenta, sí. Nada más hablando del Poder Judicial y finalmente, todavía en agosto del año pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador había enviado a la ministra presidenta Norma Piña un oficio para resolver ya el caso de Ricardo Salinas Pliego. Lo que ahora se sabe también en estos días es que el equipo legal de Grupo Electra pues logró mantener en el limbo esta resolución para el pagar más o casi 35,000 millones de pesos. Ahora con la tramitación de recursos de reclamación e impedimentos contra 4 ministros que ubican en favor del gobierno, del partido pues Morena, están buscando que no intervengan o no lleven a ponencia estos casos precisamente para hacer o dilatar más el tema y que sea pues tal vez resuelto con los ministros de la nueva elección que pueda haber, pero que no necesariamente sean con los que actualmente están, que se han manifestado pues en favor de este proyecto. ¿Considera usted que pudiera darse todavía un avance en todavía de hecho en estos días se iba a tener la ponencia de uno de los casos para resolver, porque están divididos, son diversos, en suma 35,000 millones de pesos? Sin embargo, todavía con recursos legales se está pidiendo que se dilate este procedimiento. Pues sería muy bueno, una buena acción de la Corte. Vamos a esperar, pero sería muy bueno. Ellos y ellas se van bueno, el ministro Aguilar ya dejó cumplió pues con su periodo, y los otros ministros y ministras, si no participan en la elección, se van en agosto, porque en 1 de septiembre entrarían los nuevos miembros del Poder Judicial. Entonces, pues tienen todavía algunos meses para resolver a favor del pueblo y de la nación. Bueno, vamos a cerrar con Diego. ¿Por qué no les platicas además que bien, hoy que les pasó el video? Dice la reportera que hay un informe sobre la democracia de una universidad de Suecia que analiza decenas de países, analizan los datos de niveles de democracia en el mundo y entre esos países a México, y dice que ubican a México en un episodio de autocratización a partir del 2023. Dicen que México tuvo una etapa de democracia, pero que va en caída libre a una etapa gris, y dicen que esto se debe principalmente a la inseguridad y que viene desde Calderón hasta AMLO. Se debe que se delega la seguridad pública a las Fuerzas Armadas, y dice la mechuda de proceso que mencionan de que si no hay una colusión entre gobierno y vegetarianos, y que influye de que la presidenta quiera acaparar las decisiones del legislativo y del poder judicial, y que al tener las 2/3 partes de las cámaras se puede socavar la democracia. La presidenta de repente le cierra toditita esa boca suelta a la periodista y le dice que le diga que en qué país del mundo su gobierno no aspira a tener la mayoría en los congresos. En los mismos Estados Unidos, el Partido Republicano busca tener la mayoría en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, y los demócratas también. Ningún partido político que gane la presidencia va a querer perder la Cámara de Senadores y diputados con tal de que siga que hay democracia. Eso no es así. ¿Dónde eso quiere decir que es autoritarismo? ¿En qué parte del mundo mundial? En ninguna parte. Y si hubiera autoritarismo, hubiera represión y no hubiera libertad de prensa, dijo la presidenta. Sería bueno saber quiénes hacen estas evaluaciones, cuáles son sus criterios y qué toman en cuenta, porque ha habido presidentes con reelección en Europa y nadie dice ni pío, pero hay reelección en Sudamérica y ponen el grito en el cielo, dijo la presidenta. La greñalda del proceso que le cerró toditita los y trompa. Al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.